Con 8, Arturo Saldívar, gusto en saludarte como todos los martes. El gusto es mío, Ciro. Buenos días, bienvenido, buen día. Listas las iniciativas, habrá que estudiarlas, habrá que revisarlas en detalle, pero listas las 20 iniciativas, las presentó ayer el presidente. ¿Qué te pareció el mensaje del presidente? ¿Y qué te pareció el mensaje del ministro Pérez Dayán ayer en Querétaro? Antes de entrar a la revisión de algunas de las reformas. Bueno, yo empezaría primero por las reformas y después, si quieren, podemos ver el tema del ministro Pérez Dayán. Yo creo que lo primero que hay que decir es que es un proyecto de reformas muy ambicioso, con contenido social y que busca avanzar hacia el estado de bienestar que procura la cuarta transformación. He escuchado algunas críticas diciendo que con estas reformas, en caso de aprobarse, se está teniendo un retroceso al autoritarismo que prácticamente se termina con la Constitución. Me parece que hay que ser muy cuidadosos. La Constitución de 1917 ha tenido múltiples reformas, depende cómo las cuentes, pero digamos en promedio 700 reformas, algunas muy importantes. Por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se hicieron reformas muy trascendentes, contrarias en cierta medida al sentido original de la Constitución del 17. Con el presidente Zedillo también, simple y sencillamente se mandó a su casa a todos los ministros y ministras de la Corte, se generó una Corte distinta, el Consejo de la Judicatura Federal, entre otras cosas. Con el presidente Peña Nieto se dieron las reformas estructurales quizás más importantes, con un contenido neoliberal, en un sentido también distinto al original de la Constitución de 17. Y con esto no las descalifico porque creo que cada reforma hay que verla en el contexto histórico en que se dan. Es decir, en ese momento esas reformas parecía que era por ese camino el que había que avanzar. Y entonces se logra una conjunción de fuerzas políticas y avanzan. Las reformas que hoy plantea el presidente López Obrador van en un sentido contrario. Me parece que van más en el sentido de retomar la ideología original de la Constitución de 17, un sentido social. ¿Y qué veo de diferente en este proceso frente a los anteriores? Los anteriores no se socializaron. En la reforma de Zedillo, de un día para otro, nos enteramos que ya no había corte. El Pacto por México se concretó en lo oscurito, con total secrecía. Y no digo que esté mal, nada más estoy señalando. Hoy se abre un debate importante sobre las reformas del presidente, que algunas tienen un contenido social. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, lo que tiene que ver con pensiones, con programas sociales, con salario, con medio ambiente, y hay otras que están siendo más controvertidas, que básicamente es la del Poder Judicial, la de los órganos autónomos y la electoral. Pero me parece que el paquete como tal es un paquete muy interesante. Guardia Nacional también. Guardia Nacional también. Y Guardia Nacional, hay que decir una cosa, porque he estado escuchando, la Guardia Nacional se va a militarizar. No. Lo que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo lo dije en el pleno de la Corte, para que una institución de seguridad pública sea militar, se requieren dos elementos. Primero, que su formación no sea en seguridad pública, sea una formación precisamente militar, castrense, para combatir y abatir al enemigo. Y segundo, que sus competencias sean también de este tipo. La Guardia Nacional, incluso hoy, incluso cuando estaba escrita la Secretaría de la Defensa Nacional, no tiene eso. Primero, su formación es en seguridad pública. Como aquí se dijo hace rato, incluso el Colegio Militar, allá una licenciatura en seguridad pública. Y segundo, las facultades de la Guardia Nacional no son militares, son de seguridad pública. Entonces, cuidado, no se está militarizando a la Guardia Nacional. Se considera que es más eficaz dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que como tal tampoco es militar, es una dependencia de la Administración Pública Federal. Bueno, tú nos dijiste aquí en noviembre, a principios de noviembre,
que en principio te oponías a la elección de jueces y magistrados y que querías esperar para ver cómo venía la iniciativa de reforma por lo que toca a la elección de ministros. Más bien lo que... Hace 3 meses. Sí, lo que yo decía es que yo no estaba tan de acuerdo, no es que me opusiera, me Correcto. parecía que quizás para jueces y magistrados sería mejor seguir optando por la carrera judicial. Hoy se presenta una propuesta integral en donde se plantea la elección de ministras, ministros y también de todas las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación e incluso de los jueces locales. Yo quisiera decir aquí lo siguiente. Primero, en relación con ministras y ministros, el planteamiento que se hace es muy similar al que habíamos adelantado. Es un nombramiento en el cual de entrada participan antes de la elección el Ejecutivo Federal, manda 10 candidatos de manera paritaria, 5 diputados, 5 el Senado y 10 la Corte. Es decir, el propio Poder Judicial, la Corte, participa en este proceso. Y después esos candidatos van de aprobarse la reforma en esta primera instancia y habría 30 candidatos para elegir 9 ministras o ministros. De tal suerte que a mí me parece que toda vez que ningún sistema en el mundo ha demostrado que es infalible y que evite la partidización, quizás este sistema aleja a los ministras y ministros de los partidos, porque una vez que pasan el primer filtro, pues ya no dependerá de ellos, dependerá de la ciudadanía. Obviamente que creo que se cuida en la iniciativa, el tipo de campaña, el tipo de proselitismo tiene que ser diferente a el que se utiliza en los otros cargos de elección popular, y también creo que como son iniciativas que hay que empezar a ver en detalle, creo que habrá puntos sobre los cuales habrá discusión y en caso de que pudieran ser aprobadas en su momento, tendrán que ser aprobadas a través de un proceso de negociación. No creo que se espere que las iniciativas de reforma constitucional pues puedan ser aprobadas sin cambiarles una coma, porque precisamente parte del proceso legislativo es que el presidente presenta una propuesta y después son los partidos políticos y a través de sus representantes los que deciden. Pero creo que es muy sano. Al día de hoy, perdón Arturo, al día de hoy las iniciativas del presidente, la instrucción ha sido no les toquen una coma. Y en buena medida por eso quizá han sido rechazadas por la oposición. Porque no se le ha dado un espacio a la negociación, al enriquecimiento de esas iniciativas. No veo por qué ahora en febrero, marzo, abril vaya a ser diferente. Yo creo que en febrero, marzo, abril es probable, o no posible, que ciertas iniciativas, como las que tienen que ver con salarios, con pensiones, alguna otra de ese tipo, puedan transitar. Sí. Las otras, las más complicadas, no veo que en este momento se vaya a poder llegar a un acuerdo, por lo que he escuchado de los propios partidos políticos, pero sí me parece que en septiembre, en octubre, quizás haya condiciones. Habrá que ver cómo queda la elección, habrá que ver si Morena y sus aliados tienen o no mayoría calificada y también cuáles son las condiciones, porque las mayorías se construyen. Peña Nieto no tenía mayoría cuando que ver, Arturo, si después de la elección, más allá del resultado, cambia el espíritu, regresa un poco la política y se busca el acuerdo. Bueno, hay diferentes formas de hacer política. Sí. Yo creo que estas reformas pueden avanzar a partir de un triunfo electoral, primeramente, que me parece que lo será y será contundente, y obviamente en ese momento habrá que negociar con las otras fuerzas políticas en el Congreso, pues para avanzar en reformas que sean positivas para el país. Pero lo ves muy difícil que salgan adelante en esta circunstancia, febrero, marzo, abril. Estas de Poder Judicial, órganos autónomos y la electoral, sí, porque pues hace un momento estuvieron aquí los coordinadores de los partidos de oposición, claramente dijeron que ellos no avanzarían con esas reformas, pero ya veremos en septiembre cómo están las condiciones. Bueno, entonces nada más para terminar, respecto de la eventual elección de jueces, magistrados y ministros, de entrada no descalificas la iniciativa que se presentó ayer. Por supuesto que no.
tratándose de ministras y ministros, incluso me parece que es una buena opción. Tratándose de jueces y magistrados, creo que, y lo dije también la última vez que me preguntaron sobre este tema, hay que estar abiertos, hay que ponderar, hay que ver, hay que analizar, hay que escuchar a la sociedad, a los expertos y tratar de hacerlo de una manera técnica, sólida, desapasionada si se puede, y no simplemente partidista. Es una opción. Tenemos un problema de justicia serio, no se resuelve solamente con esto, pero con un paquete de reformas y de propuestas que en su momento se presentarán, creo que sí se puede lograr y esta reforma será parte, espero, de una nueva justicia. Bueno, hacemos una pausa y al regresar hace 2 semanas, hace 2 martes, Arturo Saldívar nos dijo aquí que se debería respetar cuando menos la la autonomía operativa de una serie de organismos autónomos. Ayer el presidente de plano dijo, eliminen al INAI y al Coneval y a la Comisión de Competencia Económica, pero en especial la pregunta sería, Arturo, ahora que regresemos de la pausa, desaparecer al INAI y al Coneval, y también pedirte una opinión tuya sobre lo que dice Morena que estaría pensando hacer, que es pedir el juicio político contra un ministro de la Suprema Corte. Hacemos una pausa y seguimos escuchando, conversando y en algunos momentos cuestionando a Arturo Saldívar. 8:20, volvemos. 8:23, seguimos conversando. Gracias por los comentarios que te hacen llegar, Arturo Saldívar. Desaparecer al Coneval, Arturo, desaparecer al INAI. Ahí te va, es Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, que es el Coneval, el INAI, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y esta que decía ha sido el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que me da la impresión que esta no tendría que ser reforma, ¿no? Sino es que no constitucional. No, realmente nada más son los órganos constitucionales autónomos. A ver, me parece, habría que verificarlo, pero me parece que las facultades del Coneval pasan al INEGI, habría que checarlo. Eso podría tener una lógica. Yo creo que eso tendría una lógica. Transferencia de facultades del Coneval al INEGI. Yo creo que eso tendría una Pero bueno, habría que revisarlo, pero podría tener una lógica. Sería lógico. Ahora, la COFESE y el FT, que son órganos reguladores, me parece que habría que ver cómo quedan al final si se aprueba la reforma, cuando vengan las leyes reglamentarias. Porque, como dije ya en una ocasión, lo que creo que hay que salvaguardar no es la jerarquía de órgano constitucional autónomo, sino que tengan autonomía operativa y técnica en las funciones que desempeñan, tanto en telecomunicaciones como en competencia económica. Eso en este momento no se puede advertir de la reforma constitucional, que simplemente te dice a qué dependencia irían estas atribuciones, pero no de qué forma se procesarían. Un organismo descentralizado, por ejemplo, se puede crear con una ley, no habría problema. Habría que verlo. Yo en este momento simplemente digo que el quitarles carácter constitucional a estos órganos no genera per se por sí mismo ningún problema. Habría que ver cómo se establecen o se reconfiguran en materia legal. Y lo del INAI, según entiendo, se pasa a los órganos de control de cada una de las dependencias, contralorías, etcétera. Esto habría que... Deja de ser autónomo. Ahí sí, lo que pasa es que se quita el órgano, digamos, central para efecto de transparencia y se pasan estas atribuciones a los órganos internos de cada dependencia, de cada poder. Habrá que analizarlo. De hecho, no es una iniciativa descabellada en ese sentido. Habrá que ver pros y contras. No alcancé a checar el tema de protección de datos personales, a qué dependencia o a qué organización se va. Esto me parece también muy delicado. Creo que habrá que analizar con cuidado las iniciativas e ir viendo cuáles pueden ser sus alcances. Pero en sí mismo
Creo que esto no implica que se quite el presidente o la futura presidenta contrapesos, ni que se acabe el constitucionalismo. Simplemente estamos tratando de regresar con estas reformas a un constitucionalismo más clásico, en donde haya una mayor unidad de políticas públicas en el Estado mexicano, algo que, reitero, no se puede descalificar en automático. Bueno, desaparición de diputados y senadores plurinominales. Yo creo que la reforma electoral habría que verla con mucho cuidado. Habría que analizar con datos, con cifras, que en este momento yo no las tengo, de números duros, de qué implicaría en términos de representación política quitar a los plurinominales. Yo creo que achicar la Cámara de Diputados es una buena idea, pero habría que analizar cómo queda la representación, porque me parece que lo más sano es que seamos un país donde efectivamente tengamos una representación de mayoría relativa, pero también hay una representación de aquellos partidos políticos que no lograron ganar sus distritos. Habría que analizar. Eso se acaba en lo que dijo ayer el presidente, lo que presentó se acaba. Hay 300 distritos electorales, quien gane la elección va a Cámara de Diputados y nadie más. Hay 32 estados, los dos ganadores, la fórmula ganadora. En cada una de las 32 entidades va al Senado. Es que no he visto ya cómo quedó la versión final, pero había 300 diputados, 64 senadores. Había una opción de disminuir a 200 distritos y que los otros 100 pudieran ser la primera minoría o pudieran ser por lista. No me dio tiempo de ver cómo quedó la reforma electoral. Si te parece, la analizamos y la podemos platicar. Tenemos tiempo. Yo creo que estas reformas van a dar para 3 meses. Sí. 12, 13 semanas. Entonces, balance sobre lo presentado ayer. En general, todavía muy en general, Arturo Saldívar. En general me parece muy positivo. Me parece que sí, es un paquete de reformas interesante que busca generar y fortalecer el Estado social de derecho, que busca fortalecer los derechos sociales y los derechos a un salario digno y a una pensión digna de las y los mexicanos. En ese sentido yo estoy optimista y a favor de todas estas reformas. Me parecen de todas. De las que tienen que ver con la parte social, digamos, de bienestar, la parte también de medio ambiente. Ahora, comunidades indígenas, jóvenes, mujeres. Todo eso, por supuesto, lo suscribo. Sus términos, habrá que ver los detalles, a lo mejor se tienen que ajustar. Y las 3 reformas complicadas creo que se tienen que discutir con mucha seriedad. Yo judicial, electoral, Guardia Nacional. También creo que son reformas plausibles, que se puede seguramente y se tendrán que hacer ajustes para afinarlas, pero en principio me parece que todo lo que tienda a ser un poder más eficiente, más eficaz y que le dé mayor seguridad y justicia a las y los mexicanos, la debemos aplaudir. Después ya sobre lo macro, pues vamos a ver, digamos, lo particular de cada uno de los preceptos. Son 4 las controvertidas, la de judicial, Guardia Nacional, organismos autónomos y la electoral. Son cuatro, digamos, para irnos ordenando. En todas las demás creo que habrá muy poco problema, incluso con la oposición. Estas 4 pueden ser controvertidas. Yo creo que la de Guardia Nacional va a pasar. Yo estoy convencido de eso. Y las otras 3 me parece que con ajustes también van a caminar en su momento. Bueno. Le seguimos las próximas semanas con el tema, no faltará materia. Y preguntarte, Arturo, ¿juicio político a un ministro de la Corte por cómo votó? Porque al parecer, pues nosotros revisamos el reglamento de la ley, la disposición legal de cómo se votó el tema de la reforma eléctrica la semana pasada, y no se habría incurrido en ninguna falta, y van a llevar, o dice Morena que va a llevar a juicio político a un ministro. A ver, lo primero que yo quería analizar ministro con ustedes, Pérez Dayán, lo primero que yo quisiera analizar con ustedes es cómo se llevó a cabo esa sesión de la segunda sala de la Corte la semana pasada. Voy a tratar de ser muy cuidadoso, muy responsable y al mismo tiempo
trataré de ser claro para darme a entender porque son cosas a veces muy técnicas. Me parece que esa sesión de la sala fue por lo menos poco ortodoxa y voy a explicar por qué. Primero, presenta la CENER una recusación al ministro Lainez, la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía, para decirle que está impedido para conocer de ese asunto. Lo que se tendría que haber hecho es se tramita la excusa, la recusación, perdón, se le da vista al ministro, el ministro dice si está impedido o no y la sala resuelve. No se hizo así. El ministro Lainez, ante la presentación de la excusa de la Secretaría de Energía, él se declara impedido. ¿Qué es lo delicado de esto? Que por lo menos hay 6 asuntos previos sobre la ley de la industria eléctrica que el ministro Lainez votó. Entonces, si estaba impedido, no debió haber votado los otros. Y si votó los otros, estaba obligado a votar el miércoles. ¿Por qué? Porque un ministro no puede excusarse de conocer un asunto salvo que haya una causa de impedimento. Y estaba impedido o no estaba impedido. No puede estar un día sí y otro no. Esa es una primera cuestión poco ortodoxa que hay que señalar. Segundo, el voto de calidad. El artículo 56 de la Ley de Amparo es muy claro de que este desempate se refiere para calificar el impedimento. Es decir, un ministro está en un tema de impedimento. Los otros 4 ministros o ministras tienen que decir si efectivamente se da la causa o no. Si empatan, 2 y 2, ahí para para resolver el impedimento hay voto de calidad, no para resolver el asunto. Este es el texto del artículo 56 y también un argumento que coloquialmente se llama topográfico. El artículo está en el capítulo de impedimentos, recusaciones y excusas. Es para resolver el impedimento, no para resolver el fondo del asunto. Para eso se tenía que haber aplicado la ley orgánica del Poder Judicial Federal y se tenía que haber esperado a que llegara un ministro o ministra de la primera sala. Según esto, según lo que estás diciendo, sí estuvieron en falta tanto el ministro Lainez como el ministro Desde mi punto de vista, Pérez sí, Dayán. y lo digo con mucho respeto. Siguiente cuestión. A ver, perdón, Arturo, Sí. tenemos que hacer una pausa y es un punto importantísimo, muy noticioso. Desde tu punto de vista, tanto el ministro Lainez como el ministro Pérez Dayán actuaron de manera, dices, poco ortodoxa. Poco ortodoxa. Lo para poco ortodoxo no lo convierte en ilegal. No, es que faltan 2 razones adicionales de lo que pasó el miércoles que me gustaría platicar con ustedes. Tenemos que hacer pausa y al regresar volvemos con este tema con el ministro Arturo Saldívar. 8:35, volvemos. Buenos días, esta es la información. La posición del PAN y el PRI frente a las reformas más controversiales del presidente López Obrador será en contra. Es una miscelánea de iniciativas que trata de engañar a la población y representa el último intento del presidente para distraer de los temas que son realmente importantes para el país en tiempos electorales, aseguraron por la mañana los coordinadores en la Cámara de Diputados del PRI y el PAN, Rubén Moreira y Jorge Romero. Dijeron que aunque no es lo que prometieron, no ven mal las reformas de pensiones y salario mínimo, pero sin duda votarán en contra de la elección popular de jueces y ministros, de la destrucción de organismos autónomos y de la militarización de la Guardia Nacional. Veo muy difícil que en este momento se puedan aprobar las 4 reformas más controversiales que propuso ayer el presidente, pero creo que pueden avanzar a partir de un triunfo electoral en junio y negociando con las demás fuerzas políticas en el Congreso, aseguró por la mañana el ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Dijo que la iniciativa de reforma judicial que presentó el presidente López Obrador le parece una buena opción porque aleja a los ministros de los partidos políticos. Sobre la sesión en donde la Suprema Corte tiró la reforma a la industria eléctrica, dijo que en su opinión, tanto el ministro Lainez como el ministro Pérez Dayán estuvieron en falta.
Bueno, arde, cuando menos arde mi celular. Llaman especialistas, abogados, ministros de la Corte, y porque hace unos momentos sobre este tema controvertido, sesión del miércoles de la semana pasada, en donde, permíteme el término, la Suprema Corte echó abajo la reforma eléctrica del presidente López Obrador, en una sesión que tú calificas de poco ortodoxa, donde, echando mano del artículo 56 de la Ley de Amparo, los ministros, con el voto de calidad del ministro Pérez Dayán, resolvieron, en vez de resolver el impedimento, se fueron al asunto, al fondo. Y aquí ahí nos quedamos, y tú dijiste, por eso creo que ambos ministros, ya explicaste por qué el ministro Lainez, por qué el ministro Pérez Dayán, actuaron en forma poco ortodoxa, digamos. Poco ortodoxa e indebida. Poco cuidadosa, digamos. Quisiera terminar la exposición, si me permites. Ahora bien, en los 14 años que yo estuve en la Corte, ni en el Pleno ni en la primera sala se ejerció nunca el voto de calidad, ni incluso en supuestos en donde sí procedía. Entiendo que en la segunda sala en alguna ocasión ya habían hecho esto, lo que no quiere decir que haya estado bien. Tan mal estuvo entonces que estuvo ahora. Incluso yo, siendo presidente de la Corte, había supuestos en los que sí se podía dar el voto de calidad, y siempre esperé a mi compañero que faltaba para no tener que usar este voto de calidad, porque me parece que tiene que ser algo excepcional, sobre todo cuando se trata de invalidar leyes. Entonces creo que se debió de haber esperado a un ministra en la otra sala. No entiendo la prisa por resolver el asunto, cuando además ya hay un criterio mayoritario en la Corte que esta ley es inconstitucional. Sí va a llegar a lo mismo. No entiendo la prisa. Pero hay dos razones adicionales que son delicadas. Primero, la Constitución, que tanto dicen respetar. La Constitución establece que solo se pueden invalidar con efectos generales una ley con 8 votos. En acciones de inconstitucionalidad, en controversias constitucionales o en la declaratoria general de inconstitucional en amparo. Aquí se invalida con efectos generales una ley con 2 votos. Y no solo eso, último punto. De acuerdo a la Constitución, para que un precedente de una sala de la Corte sea obligatorio, vinculante para todos los jueces del país, requiere 4 votos. Aquí, con 2 votos, con un precedente que no es vinculante para los jueces, se invalida una ley del Congreso. Me parece muy delicado. Yo creo que esto no abona a la legitimidad de la Corte. La Corte también tiene límites. Los ministros tienen límites. No son todopoderosos. No pueden hacer lo que quieran. Tienen que respetar también ellos y ellas la Constitución y las leyes. Y en una ley con este contenido político y también con esta dimensión económica que implican estos asuntos, me parece que la Corte tendría que ser mucho más cuidadosa. Sí afecta a la legitimidad, a la credibilidad y a la imparcialidad y neutralidad de la Corte. Simplemente lo señalo con mucho cuidado. Sí me pareció un proceder innecesario. Se pudo haber tardado un poco más el asunto en resolver. No pasaba nada. No entiendo la prisa. Ahora, lo de juicio político. He escuchado que se ha dicho aquí y en otros espacios, y he leído, que no se puede someter a un juez a juicio político porque se afecta su independencia. Esto no es así. De acuerdo con la Constitución, un ministro, una ministra puede ser motivo de juicio político. Pero ¿qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ha dicho, sí es posible someter a controles políticos a personas juzgadoras, pero hay que tener ciertos requisitos. Primero, que no sea algo subjetivo, que las causas estén muy claras por cuáles se va a ser responsable a una persona juzgadora. Y en principio, no se puede analizar el sentido de su votación, salvo que se acredite que hay una intencionalidad del juez o de la jueza, ministro o ministra, de fallar en ese sentido contrario a la ley, o que sea un error inexcusable. De tal suerte que teóricamente es viable, es posible. Yo creo que no es el camino más adecuado empezar en una situación de enfrentamiento adicional al que ya tenemos, que cuando la Corte o un juez falle un asunto, pues entonces vamos a recurrir al juicio político. ¿Lo puedes repetir? Sí. ¿Tú crees que no es el camino? Me parece que el camino más adecuado no es ese. El camino más adecuado es hacer una exhortación respetuosa para que la Corte
cuide no solo las formas como procesa los asuntos, sino también la sólida argumentación. Hay un problema de legitimidad democrática en todos los tribunales constitucionales. Cuando invalidan una ley, no puedes invalidar una ley con 2 votos de un tribunal de 11 cuando la Constitución establece 8. Esto genera obviamente muchos cuestionamientos, pero tampoco me parece que sea el camino, cada vez que hay una resolución que no es adecuada, ir al juicio político. Pero este tema en particular, sí quiero decirlo, sí tuvimos una sesión poco ortodoxa, y por eso es explicable el malestar de los legisladores con este proceder. Más allá de que el criterio de fondo ya lo definió la Corte, íbamos a llegar a lo mismo. Sí. A lo mejor en 2 semanas, 3 semanas, creo que lo normal es que se hubieran respetado los canales tradicionales para resolución de controversias en la Corte. Pero el juicio político, nos dices, ¿consideras que no es la forma más adecuada para resolver este diferendo, este asunto? En principio, pero que de manera extraordinaria se puede utilizar. Y está permitido incluso convencionalmente, es decir, por la Corte Interamericana, hay que decirlo, porque tampoco es que los ministros o ministras sean intocables. Es un error esta arrogancia en que a veces parece que se incurre como si simplemente por el hecho de ser ministro o ministro se puede hacer lo que sea. No, también la Corte y también los ministros y ministras tienen límites y tienen que respetar la Constitución y las leyes, sobre todo en la forma como se tramitan y resuelven los asuntos. Ahora, lo decía con mucho cuidado, y creo que la pregunta sería, ministro, entonces lo que sucedió y que encabezó el ministro Pérez Dayán, ¿es ilegal o no es ilegal? Yo creo que no se ajustaron al marco legal para resolver este asunto. Entonces es ilegal. No es ilegal porque no se puede invalidar lo que ya hizo la Corte. Técnicamente, la Corte no puede violar la ley porque es el Tribunal Constitucional. Sin embargo, con un análisis objetivo técnico, sí, la Corte no respetó las normas constitucionales y legales que rigen su proceder para resolver este tipo de asuntos. Y eso sustancial es lo que nos dice que la Corte Interamericana permite. Si hay un fallo contrario a la legalidad, ahí es donde se valida la vertiente. Cuando se ve la intencionalidad, precisamente, que aquí me parece que sí se ve la intencionalidad de resolver rápido el asunto. Se ve claramente, si no, se hubiera tramitado la recusación o si hubieran esperado a que llegara una ministra o ministro de la otra sala, o lo hubieran llevado al Pleno. Por ejemplo, si tenían temores que a lo mejor le toca a alguna ministra que va a votar en contra, lo llevas a Pleno, y en el Pleno tienen 7 votos seguros. No creo que hubiera habido ningún problema. Bueno, puedes imaginar la controversia, ¿no? Incluso allá dentro de la Suprema Corte, que están generando tus palabras esta mañana, Arturo Saldívar. Pero bueno, Sofía, buen día. Buen día, Ciro, buen día, ministro. El presidente López Obrador dice en Palacio Nacional que viene hoy una comisión de Estados Unidos encabezada por Elizabeth Sherwood Randall, la asesora del presidente Biden en seguridad nacional. Dice el presidente que en un primer momento había decidido él no recibir a esta comisión de Estados Unidos. Esto derivado del reportaje que surge en Estados Unidos sobre supuestas acusaciones. Las 3 notas que surgen en Estados Unidos vinculando al presidente López Obrador con el crimen organizado por haber supuestamente recibido dinero en su campaña de 2006. Dice el presidente, pues, ¿cómo los iba yo a recibir? Si se supone que soy sospechoso, ¿cómo se van a sentar conmigo? Dice el presidente López Obrador. Pero una de las cosas que habló el fin de semana con el presidente Biden fue justamente recibir a esta delegación que viene principalmente a hablar de temas de migración. Le preguntan si va a haber una disculpa, esta disculpa que ha pedido el presidente López Obrador. Dice que no es un tema que haya tratado con el presidente Biden. ¿Cómo ves ese tema, Arturo? Pues a mí me parece que siempre es muy sano que haya diálogo entre los estados. En el tema de seguridad, obviamente es un tema que trasciende con mucho al país. Tiene un vínculo necesario con lo que pasa en Estados Unidos, con el tráfico de armas, con el mercado más grande del mundo para las drogas, y a mí me parece que el diálogo siempre es importante, y ojalá a partir de este diálogo pues se puedan tomar medidas que vayan fortaleciendo la cooperación internacional. Yo creo que es sana. Bueno,
Y bien la respuesta del presidente. Sí, me parece. Yo no muy pensaba bien. recibirla porque pues dicen que soy sospechoso. ¿Quién dice eso? Según estos trabajos, son personas de la DEA. Sí, que además uno de ellos ya dijo que no había ninguna prueba sobre esto, y el artículo incluso que se ha refritado se lo puso como interrogación. Sí, uno de los 3 artículos, pero el principal, porque los otros refritearon. Sí, lo hemos dicho aquí, podemos estar equivocados, pero es un tipo de periodismo que nosotros no practicamos, con el que no estamos de acuerdo. Eso de que fuentes muy confiables, pero que tenemos que mantener el anonimato, y vas a hacer pedazos a una persona con esas fuentes anónimas. De hecho, no nos gusta ese periodismo, no nos gusta desde siempre, desde siempre. Pero bueno, es lo que es el presidente. De hecho, este testigo, se subió al tema. Jennifer, pues era el testigo estrella en el sexenio Calderón. No sé cómo le hacía tener el don de la ubicuidad. Sabía todo de todos los cárteles, de todos los homicidios, de todo lo que pasaba en el país. Obviamente era un testigo falso, absolutamente falso, y mucha gente está en la cárcel por el testimonio de esa persona. Sí, mucha gente está en la cárcel por el testimonio de testigos de ese tipo, entre otros Genaro García Luna, entre otros. Yo creo que hay una diferencia. Yo no conozco el proceso, simplemente hay que decir. Una cosa es que personas que están dentro de la delincuencia organizada generen testimonios que, cuando los refuerzas entre sí, te llevan a cierta evidencia o a cierta convicción, a que un testigo que es claramente falso porque ha estado en todos lados durante todo el tiempo, a la misma hora, en el mismo lugar, sea la fuente. Yo creo diga que un periodista exacto. tal cosa. Sí, creo que sí hay diferencia, sin yo opinar sobre el otro proceso, porque sería muy responsable de mi parte. Muchas gracias, Arturo. ¿Algo más sobre este tema? ¿No? Y que viva Taylor Swift. Póngale la de Anti-Hero. Haciendo historia, fue la que ganó. Qué buen espectáculo, ¿no? Sí, la verdad es sensacional. Sensacional, y las mujeres triunfando. No, pero no triunfando, arrasando. Ya es un evento al menos el del domingo eran prácticamente solo mujeres. Sí, casi todas, una tras otra, Sí, fue sensacional ese poder que han tenido las mujeres, y la verdad, Taylor, fenómeno, haciendo historia, y ya nada más falta que se gane el Super Bowl y ya. Oye, ¿y quién es el anti-hero? ¿Quién es el antihéroe esta mañana? El ministro Pérez Dayán. Súbanle a Taylor Swift. Nos vemos. Gracias. Nos vemos el martes. ¿Quién es el antihéroe, Sofía? ¿Quién es el antihéroe? Pues es que algunos dirán que tú, dirán que tú. Gracias, Ciro, gracias Arturo Saldívar. Gracias. Dejamos 30 segundos a Taylor Swift y regresamos con información. Gracias.